displasia observamos anatómicamente las estructuras, en histología también, pero vamos a encontrar un menor número de tubos y glomérulos renales. La otra alteración del desarrollo que vamos a encontrar es la nefropatía juvenil progresiva. Esta enfermedad del desarrollo indica que hay dentro del aspecto morfológico macro displasia, ¿cierto?, de la estructura cortical renal. Tenemos también displasia lo que es pelvis renal, y hablando de la histología vamos a encontrar, como ustedes están viendo en la imagen, glomérulos displásicos. Tenemos hipoplasia también, hay desarreglos en la estructura glomerular, es mucho más pequeño acá en la imagen. Observamos que no se desarrolla la estructura normalmente. Túbulos renales. Los túbulos renales entonces tienden a sufrir metaplasia escamosa. Ustedes ya saben que es una metaplasia escamosa. Y toda esta área hialina que estamos viendo, generalmente los túbulos y glomérulos displásicos tienden a ser reemplazados por tejido fibroso. Entonces todo lo que están viendo hialino con fibroblastos me indica que reemplaza la displasia tubular renal por tejido cicatrizante. Además de la metaplasia escamosa, en esta nefropatía renal juvenil progresiva vamos a encontrar calcificación o mineralización de los túbulos renales. Hay mineralización entonces intersticial y tubular renal. Predisposiciones raciales, en el caso de los caninos tenemos algunas razas que particularmente han registrado una mayor incidencia en la nefropatía juvenil. Otra enfermedad del desarrollo o lesión del desarrollo que podemos encontrar son los quistes renales. Hay quistes renales que son únicos y otros que indican que hay poliquistosis renal. ¿Listo? ¿Qué es un quiste renal? Entonces, lo que estamos viendo ahí en el aspecto macro y en el porte me indica que el quiste renal es una estructura hueca, es una cavidad que está recubierta por un tejido fibroso, como lo estamos viendo aquí. Hay tejido fibroso, es una estructura hueca, cóncava. Entonces, fibrosis, una estructura que está recubierta por tejido fibroso. Generalmente el contenido puede ser de orina, linfa o de exudados serosos. ¿Listo? Dentro de las alteraciones del desarrollo, los individuos pueden desarrollar este tipo de dilataciones quísticas por principalmente desarreglos o displasias en las membranas basales que sostienen el epitelio tubular renal, o porque existe un mayor número de células epiteliales tubulares. Eso puede favorecer la formación de quistes de forma congénita. Pero los quistes también pueden ser adquiridos. Los quistes generalmente se pueden desarrollar por procesos inflamatorios intersticiales o porque tenemos cristales dentro de la luz tubular renal. Pero ya no cabría aquí dentro de las causas de patologías congénitas asociadas a estos riñones poliquísticos. Generalmente tenemos lesiones muy discretas, de lesiones quísticas. Un quiste de este tamaño pasa desapercibido, generalmente lo hallamos en la necropsia. Ya este tamaño de este quiste puede tener dos consecuencias: uno es cólico renal y la otra consecuencia es que se puede romper. Entonces, si se rompe, el contenido de orina me genera peritonitis, una peritonitis química. Los quistes pueden ser entonces uniloculares o múltiples. La variación de tamaño puede variar desde milímetros hasta centímetros, como lo estamos viendo en estos casos. Y
Es más frecuente que encontrar poliquistosis renal, como lo estamos viendo en estas imágenes, en los felinos. Entonces, una pregunta. Cuando sale sangre en la orina, ¿podría ser por ¿no? No, es que tú miras, es la lesión fibrosa, ya está fibrosada ¿qué pasó con esa silla? la madre cae ya? No, porque son lesiones que ya tienen pared. A no ser que exista un casito de pronto ahí. Es decir, no, pero no, mire que la pared es fibrosa. Yo pensé que necesitaban así. Bueno. En algunos casos podemos tener lesiones necrotizantes, ¿cierto? Necróticas, como lo estamos viendo acá en este riñón poliquístico del felino. Lesión necrotizante, descamación epitelial. Algunos de estos quistes pueden precipitar cristales y urolitos. Si la lesión es bilateral, como en este caso, y me afecta más del 70% del parénquima, pues el paciente va a desarrollar una insuficiencia renal. Esta es una lesión muy severa, prácticamente el parénquima está totalmente atrofiado y va a desarrollar la insuficiencia. Acá tenemos también otras lesiones multifocales quísticas asociadas a riñón poliquístico o poliquistosis renal. Lesiones que tienen que ver con cambios microcirculatorios, lesiones que tienen que hablar de procesos de intoxicación o isquemia aguda, procesos obstructivos asociados a hidronefrosis y en el caso de acumulación proteica, que ustedes ya están familiarizados con amiloidosis renal. Esta no tiene un componente inflamatorio importante, pero sí lesional. Recordemos entonces, no tenemos circulación colateral en el tejido renal, por lo tanto cualquiera de las arterias que se lleguen a obstruir van a generar áreas de infarto, ya sea cortical, en caso de obstrucciones por trombos o émbolos en la arteria interlobular. Si es en la arteria cuarta, vamos a tener áreas de infarto desde la unión corticomedular y vamos a tener un infarto masivo si se me altera o si se me obstruye por trombos y émbolos en la arteria interlobar o una isquemia masiva renal si se altera o si se obstruye con trombos y émbolos la arteria renal. Entonces tenemos interlobulares, arcuatas, interlobar y arteria renal. Acá tenemos varios ejemplos. Recordemos que los procesos de embolia, trombosis, obedecen a eventos sépticos o coagulopatías intravasculares diseminadas, generalmente asociados a procesos inflamatorios agudos. En el caso de los rumiantes, como en la imagen de la izquierda, puede obedecer entonces a la endocarditis bacterianas o vegetativas que vimos. Procesos sépticos por actinovacilus, actinomyces, estetos, estafilococo, incluso enterobacterias que puedan generar embolismo bacteriano como Klebsiella, Proteus, de infecciones entonces que se me vuelven sépticas con embolismo bacteriano también.
sistémico. Entonces, cada vez que viene un émbolo y hace una obstrucción de esa arteria, ya sabemos que el proceso es un infarto. Y estas son áreas de necrosis de coagulación asociadas a procesos isquémicos que se caracterizan con esa coloración roja intensa, brillante, de procesos agudos. En la imagen que es de un mamífero, el corte renal de ese mamífero, tenemos entonces la destrucción de un infarto de la arteria interlocular, generando esa lesión cuneiforme que mencionábamos el semestre pasado, de los infartos agudos también. Entonces tenemos esta forma de ver en la necrosis de coagulación debido a un proceso isquémico, y áreas de infartación también multifocal en la unión córtico-medular, áreas de necrosis y hemorragia en corteza, que me indican que en estos procesos de infarto voy a tener por histopatología necrosis tubular aguda. El componente inflamatorio es casi incipiente mínimo. Lo que más vamos a encontrar son lesiones hemorrágicas intersticiales, y recordemos que el semestre pasado ustedes buscaban en dónde estaba el trombo responsable de los procesos de infarto renal. Hay que buscar la evidencia que esté el trombo en el corte. Entonces, infarto agudo por histopatología lo diagnosticamos como una necrosis tubular aguda. ¿Listo? Los procesos entonces de resolución de esos infartos terminan con cambios de cronicidad, que son estas áreas en bajo relieve que tienden a ser reemplazadas por tejido fibroso. Tenemos la fibrosis parenquimatosa renal focalizada la lesión. Podemos encontrar entonces en la histopatología áreas con túbulos que están con cariólisis, recordamos los cambios asociados a pignosis, y generalmente en estos foquitos donde tenemos el área de cicatrización, en esta imagen no está, pero es importante encontrar los fibroblastos que me reemplacen los túbulos renales, con la matrilla bien intersticial. Dentro de los cambios de necrosis tubular aguda, podemos también buscar etiologías que me hagan crisis hemolítica. Entonces vimos que la necrosis tubular aguda se forma por embolias, por isquemia renal. También hablábamos de este pigmento. Nosotros esta necrosis hemoglobinúrica la trabajamos en pigmentos. Esta imagen ya la habíamos visto con anterioridad. Entonces, esta imagen la usamos para hablar de pigmentos derivados hemoglobínicos. Resulta que cuando yo tengo un paciente con una crisis hemolítica masiva, por ejemplo, babesia, que es intravascular, anaplasma, que es extravascular, ehrlichia, que me produce trombocitopenia, anaplasma plaquis, que me produce trombocitopenia. Y recuerden que no solamente los hemotrópicos, sino también muchos otros agentes que me pueden generar hemólisis, como los clostridium, que pasamos en muchos casos de toxemia, como una leptospirosis aguda que me produce hemólisis también con ictericia en el paciente. Todos esos cuadros hemolíticos, clínicamente, ¿qué están haciendo el paciente si tenemos hemólisis? Y hacemos un cuadro hemático, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Cómo estaría el cuadro hemático? ¿Cómo estaría el hematocrito? Bajo, ¿cierto? Me está indicando que el paciente está con un proceso de anemia, está acusando una anemia, y se debe a que hay hemorragias por el proceso de hemólisis. ¿Listo? Cuando esto pasa y el tejido renal sufre eventos hipoxémicos, nosotros entonces vamos a encontrar por histopatología necrosis tubular aguda. Engulman es esto, Breiderman, recuerden por favor, ahorita en el receso que tengamos, entramos a Timonet
y hace por favor la evaluación docente. ¿Ya le hicieron? Hay que hacer objetivos, ¿cierto? Objetivos. Claro, por eso. Y no por hacerla rápido, entonces comentarios, un punto y en vivo. Entonces, por favor, los que no hayan hecho la evaluación docente, hagan. Eso es importante que de verdad sean objetivos, porque que no son objetivos y quieren cambios, pero no son objetivos. Ok, entonces vamos a entender dos cosas: eventos de embolia, trombosis, isquemia renal, necrosis pulmonar aguda y zonas de infarto. Pero si yo tengo crisis hemolíticas que me van a generar hipoxia tisular, ¿cierto? Aquí ya no tenemos isquemia, pero sí hipoxia. Entonces van a generar el mismo evento de la lesión tisular con necrosis tubular aguda. Acá mencionan otros ejemplos. La intoxicación por cobre, que esta imagen corresponde a hemólisis por intoxicación por cobre. Anemias inmunomediadas asociadas, por ejemplo, a histocompatibilidad de grupo sanguíneo, RH, que se genera entonces crisis hemolíticas o isoelectrolisis en neonatos, cuando la madre no tiene el mismo RH o el mismo tipo sanguíneo, se genera este tipo de hemólisis en las crías. Algo que también me puede generar nefrosis hemoglobinúrica con necrosis tubular aguda son las lesiones severas musculares. Hablamos de la neuropatía postcaptura o radioendocrinis, es muy común encontrar en animales silvestres y en equinos. Cuando hay necrosis de Senker, ruptura de la miofibrilla, se libera la mioglobina y me va a generar también lesiones en túbulos renales. El siguiente proceso entonces también, que no tiene nada que ver con lesiones inflamatorias en túbulos renales, es la amiloidosis renal. La amiloidosis renal, ustedes saben que es un cambio de adenomorfo celular, es un cambio importante en tejido renal asociado a la acumulación extracelular de proteína amiloide. Semestre pasado decíamos, la proteína amiloide es una proteína plegada que está compuesta por una aminoácido y una glucoproteína que tiende a acumularse y no se degrada. Entonces la acumulación me va a generar atrofia secundaria del órgano donde se está acumulando. Y hablábamos de ejemplos de amiloidosis hepática, amiloidosis en miocardio, y aquí particularmente vamos a encontrar amiloidosis en intersticio, en los tubular renal y en espacio urinario. La imagen me está corroborando lo que estoy diciendo. Tenemos cambio de hialinos en mesangio, cambio de hialinos en luz tubular renal, y en esta que ustedes también recuerdan que el semestre pasado, la proteína amiloide se tiñe con rojo combo para observar que es amiloide y que no es cilindro hialinos de la albúmina. Entonces el amiloide se tiñe con rojo combo y de esta coloración intensa rojiza, como estamos viendo aquí. ¿Qué pasa si el amiloide se precipita en glomérulo en túbulo renal? Es una proteína que no se puede eliminar, degradar o fagocitar. Que tome cerveza en ayunas. Todo es eso. Entonces, cuando yo tengo precipitación de amiloide en el penacho y en la luz tubular renal, afecto la capacidad de filtración del glomérulo, entonces la tasa de filtración se disminuye. No hay producción de orina, no hay selección o eliminación de desechos nitrogenados en esos glomérulos que tiene la proteína amiloide.
Y lo otro, si lo vemos en la luz del túbulo renal, no hay capacidad reabsortiva, ¿cierto? Para bicarbonato, para algunos electrolitos, y termina entonces acumulándose desechos y acumulándose también líquido que tiene desecho. Entonces el paciente sufre de uremia y va a tener edema incluso porque no hay excreción de ese líquido que se debe drenar y se debe eliminar con la orina. Entonces vamos a desarrollar, vamos a encontrar uremia y edema generalizada en esa paciente. Macroscópicamente el tejido renal con amiloidosis renal, entonces tiene un aspecto más pálido del parénquima, el palidez, palidez del parénquima renal, es un riñón que tiene mayor peso de lo normal, y lo importante es diagnosticarlo por histopatología. Vamos a hablar de inflamación en el glomérulo y el túbulo renal, para hablar de glomerulonefritis.